Crecí en un poblado que en su mayoría está rodeado por extensas tierras de cultivo, antes de que todo se pierda entre kilómetros y kilómetros de árboles. No muy lejos de mi antigua casa vivían mis abuelos y 3 tíos, que en general se dedicaban a la agricultura. Sus tierras sí que eran un tanto extensas, a tal punto que podías perderte si no tienes cuidado. Bueno, solía quedarme los fines de semana o cuando mi madre tenía que ir a la ciudad por trabajo. Por supuesto, esperaba con ganas ese momento, ya que no me aburría con mis abuelos. Algunas veces me la pasaba escuchando sus vivencias y otras ayudando a mis tíos con labores del rancho. Entrando un poco en contexto, en sí la comunidad no era muy grande en aquel entonces, así que no era muy raro que todos se conocieran. Asimismo, las noticias sobre foráneos se difundían rápidamente, pero no solo eso, lo mismo ocurría con las historias paranormales. Brujas, duendes, en general ese tipo de seres, pero había una historia de la que pocos conocían: el eco del bosque. No es exactamente su nombre real, fue más bien uno que le di, pues en todas las veces que mi abuelo la contó jamás lo mencionó, y nunca supe si lo tenía. En palabras de mi abuelo, si algún desprevenido se encuentra merodeando las afueras del pueblo, allá, donde los límites con la naturaleza están claramente marcados, llegará un punto en el que escuchará un sonido retumbando desde el fondo del bosque. Nadie sabe cómo se escucha realmente, porque pocos son los que han vivido para contarlo. Y de esos, aún menos los que quedan cuerdos para hilar palabra. Lo único cierto es que debes tener cuidado si escuchas algo que te resulte diferente a los sonidos habituales del bosque. Por supuesto, desde mi infancia me consideré escéptico, ateo podría decirlo, por lo que no creí en ese ni en otro de los relatos que mi abuelo contaba, aunque sí me resultaba curiosa la historia. En fin, cuando terminé la primaria me mudé a un pueblo cercano debido a que no había escuela secundaria en el que vivía en aquel entonces. Así pasaron los años y cada vez frecuentaba menos a mis abuelos por la distancia, hasta que un día me llamaron. Fue hace unos años, tendría 20 en ese entonces. Pedro, tu abuelo acaba de fallecer. Necesito que vengan tú y tu madre, mencionó mi abuela. Si bien todos sabíamos sobre el cáncer de mi abuelo provocado por el tabaco, la noticia nos cayó como un golpe de agua fría. Preparamos nuestras cosas y tan pronto como escuchamos la noticia, nos fuimos a casa de mis abuelos. Todos en la familia estaban devastados, como era de esperarse. El abuelo era una persona muy querida por muchos. Apenas llegamos, vimos una multitud que, a juzgar por la cantidad, diría que era la mitad de la gente del pueblo, reunida bajo un par de carpas funerarias. Dentro de la casa estaba solo la familia, 4 tíos sentados alrededor de mi abuela, consolándola. Iré con tu abuela. Tuve que despedirte de tu abuelo, mencionó mi madre, dándome palmadas en la espalda. Me acerqué y di unas palabras antes de ir con mi abuela y abrazarla. Después de eso salí para ver en qué podía ayudar. Sin embargo, no había mucho que hacer. Se acercaba la medianoche y los que se quedarían hasta el amanecer serían los presentes en ese momento. Así que me alejé de la multitud para tomar aire fresco y caminar por los terrenos mientras recordaba al abuelo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de la distancia que había recorrido, mucho menos de que esa noche carecía de luz, pues el cielo estaba cubierto por espesas nubes que amenazaban con precipitarse en cualquier momento. En medio de la oscuridad y en los límites de la propiedad, di media vuelta para emprender mi regreso. A lo lejos podía ver la casa y la multitud, tal vez 10 minutos a paso regular, pero al dar el primer paso, hubo algo que me detuvo. Fue un sonido tenue y prolongado. Pensé que se trataba del viento, pero tenía una ligera diferencia, y es que se escuchó como el sonido de alguien perdiendo la voz. Definitivamente no me quedaría averiguar qué había sido aquello, así que caminé tratando de no prestar atención, y nuevamente lo escuché. Esta vez, antes de llegar donde todos estaban. Hijo, ven por favor. Volteé inmediatamente al reconocer la voz de mi abuelo, y allá,
Entre los árboles vi a un señor parecido a él. Podía jurar que lo era, de no ser porque lo estábamos velando. Está de más decir lo mal que me encontraba por su pérdida, así que asocié aquello con una alucinación causada por lo mismo, y me senté a tomarme un café con unos conocidos de la familia. Me contaron historias sobre las vivencias de mi abuelo, y en general pasamos la noche recordándolo. Lo bueno que fue en vida, y lo mucho que quiso cada uno de sus hijos y nietos. Llegó el día del entierro y asimismo el novenario. Durante ese tiempo, el ambiente de la casa se tornó lúgubre, y es que más allá de la tristeza que inundaba la casa, una mala vibra la envolvía, una muy distinta, siniestra. Como lo comenté, no era creyente en cuanto a temas paranormales. Sin embargo, esto era la excepción, algo que todos podíamos sentir. Recuerdo escuchar a mis tíos hablar al respecto, hablando en voz baja para que nadie más los escuchara. Sí, vino de nuevo. Fue lo único que pude escuchar, pues apenas me vieron guardaron silencio. Me quedé extrañado, pero más tarde sabría el porqué de todo. Estaba oscureciendo cuando me encontraba cerca de los potreros. Entonces, mi madre se acercó con 2 tazas de café y se sentó a mi lado. «Hijo, ¿te ha sucedido algo extraño estos días?», preguntó. «No, ¿por qué?». «¿Recuerdas el primer día del velorio de tu abuelo? Las cosas han estado complicadas en el rancho desde su partida, y lamento que tengas que quedarte a cuidar por un tiempo. Es por eso que necesito que me digas si te ha pasado algo. Ese día uno de tus tíos vio que te fuiste a caminar», continuó diciendo. «Al ver que no volvías fue a buscarte, y cuando te encontró dijo que había alguien siguiéndote. Solo a unos pasos de ti, pero tú no parecías percatarte». «Hijo, hay algo que nunca te dije de esta propiedad». Tomó aire por un momento, como si lo que estuviera por decir fuera de vida o muerte, y entonces continuó. «Verás, este rancho lo adquirió tu abuelo, y lo único que sé es por parte de tu abuela. Un día, que en aquel entonces él tendría 18 años, llegó alegre, directo con mi madre. Le dijo que había comprado un ranchito, el cual le aseguraron que prosperaría rápido. Tu abuela tuvo muchas dudas, pues debido a su situación económica y la de ambas familias, el adquirir una propiedad así estaba lejos de ser posible. Por ello, le preguntó en reiteradas ocasiones cómo lo había conseguido, pero tu abuelo solo le decía: «No te preocupes, tengo un acuerdo». Pasaron los años, y tal cual lo dijo tu abuelo, el rancho prosperó hasta ser lo que es hoy, pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas tiempo después, cuando cada cierto tiempo un empleado desaparecía y jamás se sabía más de él, como si la tierra se lo tragara. Pronto la noticia de desaparecidos en el rancho recorrió el pueblo, y antes de que alguien pensara mal de tu abuelo, decidió que lo mejor era que solo la familia y algunas personas de confianza se encargasen de cuidar. Para este punto, algunos de tus tíos ya eran adultos y podían trabajar. Yo solo era una niña, pero recuerdo bien algunas cosas. En especial, las noches en las que tus tíos llegaban pálidos, diciendo que habían visto a uno de los trabajadores desaparecidos merodeando la propiedad. Además, no era raro que alguno de los animales se perdiera. Una gallina, un cerdo. Por supuesto, los caballos tampoco se salvaban. Sucedía cada tanto, no en un tiempo exacto, pero diría que al menos una vez por año. Hablamos de una y mil maneras con tu abuelo del tema, pero él siempre ponía cara seria y decía que no pasaba nada, que no era raro que un animal se perdiera. Pero cuando escuchaba que alguien había visto uno de los empleados desaparecidos, su rostro cambiaba completamente, y exaltado decía que por nada del mundo debíamos acercarnos a los límites de la propiedad, los que separan al rancho de la espesura del bosque, mucho menos adentrarnos en él. Lo repitió tantas veces que casi se volvió una regla para nosotros. Es por eso, hijo, que estamos preocupados por ti. No sabemos qué fue lo que hizo tu abuelo en el pasado, pero los pocos que lo conocen de años dicen que hizo un pacto con el maligno para tener dinero. Tu abuelo era una muy buena persona y no quiero creer en esas cosas, pero
Siento que esas desapariciones no son más que cuotas que eso se estaría cobrando. Ma, no te preocupes, solo son supersticiones. Ya sabes, todo debe tener una explicación. Las desapariciones tanto de personas como de animales. Le dije antes de que continuara. Ella solo me dio una mirada de preocupación, pero asintió y se fue a la casa. Por mi parte me quedé cuidando el establo, pues ahora que mi abuelo no estaba y mis tíos se encontraban ocupados, era mi deber cuidar con algunos primos, cada uno con tareas distintas. Debo mencionar que el giro principal del rancho es la agricultura, pero también hay otro tipo de actividades como el ganado y la venta de huevos, etc. Además, sí hay trabajadores que no son de la familia, pero no son tantos como las que fotos antiguas mostraban. En fin, una vez terminado lo mío me dirigí a la casa a descansar. Esa noche la recuerdo como una más fría y oscura de lo habitual. Entré y vi a mi familia reunida en la sala. Eran las 10 de la noche y aunque ellos seguirían ahí, decidí ir a dormir. Estaba tan cansado que podría dormir 12 horas seguidas. Eso no ocurrió. Desperté en medio de la madrugada, lo suficiente tarde para que ya no hubiera ni un alma despierta. Sentí un malestar que no me dejaba conciliar el sueño nuevamente, así que decidí salir a tomar aire. Para esto debía pasar antes por la sala, donde aún había cosas del velorio. Al pasar estaban unas velas encendidas que iluminaban lo suficiente para no tropezarme. En medio, coronas fúnebres, arreglos florales en general y una gran foto de mi abuelo en el centro de todo. Pasé persignándome por respeto a su memoria. Llegué a la puerta y antes de abrirla, la luz de las veladoras parpadeó. Detuve mi mano al instante, pues además de que no había viento, aquello no fue natural. No, se apagaron por una fracción de segundo y de inmediato volvieron a encender. Nunca había visto algo así, pues me encontraba sin sueño en este punto como para imaginarlo. No me consideraba miedoso, pero la situación parecía estar poniéndome a prueba. Volteé con miedo a encontrarme con algo. Sin embargo, devolví la mirada al frente al ver con el rabillo del ojo una sombra detrás de un arreglo, así que salí de la casa sin voltear. Estando afuera, la situación no cambió. El ambiente no dejaba de sentirse pesado y presentía que en cualquier momento pasaría algo. No quería estar afuera, pero las cosas no parecían ir mejor dentro de casa. Lo único que se me ocurrió en este punto fue ir donde estaban las camionetas y con suerte habría una sin seguro para pasar la noche ahí. Caminé un par de metros hasta que vi algo. Al lado de los gallineros estaba una silueta que pronto identifiqué como la de una cabra. Parecía no moverse y estar viendo en mi dirección, pero la oscuridad no me dejaba ver más. Caminé hacia el animal pensando que se había salido de su corral, pero me detuve al ver un par de puntos rojos en esa figura. Eran sus ojos que brillaban como dos bolas de fuego. Eso fue suficiente para hacerme regresar a la casa, olvidando el miedo que me había hecho salir. Corrí lo más rápido que pude y puedo jurar que mientras lo hacía esa cosa venía detrás de mí. Podía escucharlo y la sensación de que pudiera alcanzarme en cualquier momento me estaba matando. Cerré la puerta apenas di un paso dentro y los golpes detrás no se hicieron esperar. Estos eran acompañados por el balido de esa cosa. Me disculpo, pero no encuentro palabras que hagan justicia a lo aterrador que se escuchaba. Ignoré la sala y me encerré directo en mi habitación. Una vez dentro y tapado de pies a cabeza me sentí aliviado, pero la sensación poco me duró al escuchar el caminar de ese maldito animal por fuera. Parecía saber dónde me encontraba, porque estuvo caminando de un lado a otro sin alejarse. Después de un momento se detuvo, justo donde se encuentra la pequeña ventana que da a la parcela. Acto seguido, se escuchó cómo se posó sobre sus patas traseras. En este punto estaba al borde del llanto. En ningún momento me pasó a ver hacia la ventana, porque sé que me arrepentiría hasta la muerte de hacerlo. Solo puedo pensar en que una visión inhumana y grotesca me esperaba. Aquella noche fue el principio del infierno.
Durante varias noches recibí la visita de esa cosa con apariencia animal. Algunas veces andaba de un lado a otro antes de pararse en la ventana. Otras simplemente lo hacía apenas llegaba, pero lo aterrador comenzó cuando la escuché hablar. La verdad es que nunca me asomé para comprobar si era esa cosa quien lo hacía, pero una noche empezó a balbucear como un bebé. Después aquello escaló a palabras, y pronto, cuando comencé a escuchar mi nombre, supe que debía largarme inmediatamente de ahí. Durante esos días me abstuve de comentar lo sucedido a mi madre o cualquier familiar. Tenían demasiado en mente como para preocuparlos con esto. Además, de alguna manera pensaba que podría solo con ello, pero estaba claro que no era así. Necesitaba ayuda de alguien más, o cuando menos largarme. Cualquier cosa era buena a estas alturas. La situación me tenía mal. Me sentía mal por mi abuelo, por no haber estado con él en sus últimos momentos, y no pude evitar pensar que lo que estaba pasando era por algo que no había hecho bien. En ese momento interrumpí mis pensamientos, al sentir el golpe de un recuerdo como una tonelada de ladrillos. El eco del bosque, susurré. Sí, esa historia que mi abuelo solía contarme de pequeño, esa que ahora sabía por parte de mi madre, era una advertencia para no acercarse a los límites del rancho. No, no. Estaba claro que lo había hecho, que me había acercado donde no debía, y aquello que escuché esa noche no fue el viento o algo que imaginé. Tampoco esa sombra que mi tío dijo haber visto detrás de mí. Me calmé y antes de consultarlo con mi madre, decidí investigar entre mis tíos qué tanto sabían acerca del pasado de mi abuelo, de los orígenes del rancho. No obtuve mucha información más allá de lo que sabía, y para este punto ya me encontraba en mi límite. Los días pasaban y la situación no hacía más que empeorar. Las cosas ya no se limitaban a suceder fuera de casa. Ahora podía escuchar ruidos, pasos, hasta voces en el interior, en específico en la sala donde estaba la foto de mi abuelo. En una ocasión que llegué de tratar unos asuntos, apenas estaba metiendo el sol y todos estaban afuera platicando. Saludé y entré para bañarme. Lo primero que vi en la sala fue una sombra. A unas semanas del velorio de mi abuelo, aún colocaban velas para iluminar su foto y algunas cosas a manera de altar. Esa sombra estaba justo al lado de todo, asomándose por la pared que dividía el pasillo y un cuarto a la izquierda. Tío, tía, ¿quién es?, dije, pensando que era alguno de ellos. La luz que proporcionaban las velas no lograba iluminar lo suficiente. Apenas hablé, aquella cosa salió completamente del cuarto y caminó en mi dirección. Se acercó lentamente y a cada paso el nerviosismo me invadía. No pude evitar sentir miedo después de todo lo que pasaba en casa, pero de alguna manera no me podía mover. Por su parte, la sombra continuó hasta que desapareció por completo en el momento que tocó la luz. De hecho, no lo noté por el miedo, pero en el rato que estuve viendo a eso acercarse, jamás escuché sus pasos. Esto fue la gota que derramó el vaso. Estaba al tanto de que no funcionaría hablar con mi madre. Ella sabía lo mismo que mis tíos y no había algo que pudiera hacer por mí. Además, no quería preocuparla. Así que en este punto, más molesto que cansado, pensé que si esa cosa, el diablo o lo que fuera, me quería a mí, solo yo podría darle cara. Soy consciente de que llegué a esa conclusión en un momento de estupidez, pero quiero que me entiendan. ¿Ustedes qué habrían hecho en una situación así, donde nadie parecía saber más de lo que los demás decían? Una situación donde era real lo que estaba ocurriendo, pero nadie más se percataba. Es más, ni los perros o cualquier otro animal parecía alborotarse cuando esa maldita cosa rondaba por las noches. Creo que cualquiera se rompería en este punto. Fue así que la mañana siguiente tomé mi mochila con agua y víveres, un rifle de caza que teníamos para cuidar el rancho y me encaminé al otro lado del cerco, donde no había más que árboles tan altos que no dejaban pasar ni la luz del sol. Si había un lugar donde podía encontrar respuestas, definitivamente era ese.